Hello, 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 hello. Escudriñando la palabra de Dios, como estamos hablando de la palabra de Dios cada día, escudriñando la perfección que tiene la palabra de Dios. Pero como muchas cosas han sido traducidas y cambiadas, tenemos que saber interpretar el Evangelio. El Evangelio de Dios se interpreta por fe. No porque una palabra dice una cosa y tú la traduzcas, porque hay muchas palabras que dicen una cosa, pero tú entiendes lo que dice la palabra de Dios cuando tú lees. Yo he escuchado muchos mensajes de algunas personas que dicen, yo no lo atestiguo, porque la Biblia dice que Jesús no pecó. Entonces de mi boca no puede salir que Jesús pecó. Y he escuchado muchas personas predicando eso, que Jesús pecó. Porque Jesús fue perfecto, dice la Biblia que fue perfecto, que no pecó. Pero escudriñando la Biblia, podemos ver donde Él tuvo en el templo, por el celo de Dios, por el celo a las cosas de Dios, Él tuvo un enfrentamiento allí con aquella gente que hicieron de la iglesia de Dios un mercado. Tenían un mercado en el templo. Y Jesús devocó todo. Pero fue su celo por la casa de Dios, por Dios, por su Padre. Y en muchas cosas, ellos testiguan que Jesús pecó. Pero si la Biblia había dicho que Jesús pecó, yo lo confirmara, pero como la Biblia no lo dice, que Jesús pecó, no puedo poner en mi lengua lo que no dice la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se atestiguan, muchas personas pero a veces yo me quedo escuchando y hay que dejarlo que prediquen eso, porque predican un evangelio a conveniencia propia, no como dice la palabra de Dios, porque todo el que ha escuchado la palabra de Dios sabe todo lo que ha dicho la palabra de Dios en los tiempos. En diferentes tiempos se ha escrito la Biblia de mil maneras. Pero el que tiene conciencia sabe que ha escrito la palabra de Dios, sabe que no se le puede añadir ni quitar. Porque esa consecuencia viene sobre ti. Pero cuando nosotros reconocemos el Evangelio real, que vivirá por siempre en nuestros corazones, ese Evangelio que predicaron aquellos profetas, vivirá en nuestra mente y corazón. Hoy en día la gente se entretiene con muchos libros, lee muchos libros porque creen que en la vida, el leer le da beneficio a aprender. Pero el verdadero libro que necesita la prioridad, la inteligencia y el apoyo original, que de ahí provienen todas las inteligencias, todos los desarrollos que se ha creado en el mundo, ha provenido de la palabra de Dios. Porque Dios dejó la inteligencia para que el hombre se desarrolle. Entonces muchas personas predican cosas que a veces yo veo y escudriño y digo, pero esto indica otra manera, porque se confirma en el Viejo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento. Pero todo el mundo que habla a su manera, tú no puedes contradecirle. Si no, tú le dices las cosas que son. Pero ya cuando no quieren entender y siguen las cosas a su manera, hay que dejarlo quieto. Ellos entenderán, Dios le abrirá la mente para que entiendan. Porque el desarrollo está en tú creer la verdad. Una cosa digo,
El que se cría estudiando la palabra de Dios sabe lo que dice una profecía y lo que representa una profecía. Porque en el Viejo Testamento tú te guías y no hay que buscar nada. Tú te vas guiando y si lo que no dice en el Viejo Testamento, la mayoría de las cosas que están escritas en el Viejo Testamento se renuevan en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios es válida. Porque no se equivoca, nos equivocamos nosotros a veces cuando testigamos cosas que no son. Hay muchas personas que ni creen, que no creen por el temor, por las cosas que han pasado con los cristianos en tiempo antiguo. Los cristianos han sido tratados como los peores, devorados, torturados de mil maneras. Usaban sacrificios crueles